Hay algo muy extraño en Argentina, un país donde el acento suena distinto, donde los gestos con las manos son el pan de cada día, donde millones de personas juran que su bisabuelo bajó de un barco y sin una moneda logró llevar adelante una familia. Pero casi nadie se pregunta qué significó realmente ese viaje. Si hay algo que podemos afirmar de Argentina, es que la sangre italiana es como un árbol anciano. Ya hace tiempo que ha echado sus raíces en nuestra historia. Después de España, los italianos son la más grande contribución en términos históricos. Habiendo llegado en mayores oleadas inmigratorias más de un siglo después que los españoles, el pueblo tano en pocas décadas pudo igualarlos no solo en cantidad de familias, sino también en sus grandes aportes culturales. Muchos son los argentinos de hoy que sienten orgullosamente la sangre italiana corriendo por sus venas. Sin embargo, ¿cuántos comprenden realmente su pasado? La historia de la inmigración italiana fue más que solo un viaje en barco, y para entenderla, primero tenemos que desmontar el mito y volver al origen. Quédate hasta el final del video, porque hay mucho que ver. Si bien los primeros grandes flujos inmigratorios fueron recién en la década del 1860, antes quiero mencionar brevemente las pequeñas participaciones que tuvieron los italianos años anteriores. Cabe aclarar que entre el 1800 y 1860, la cantidad de italianos no superaba los 10.000. Durante las invasiones inglesas en 1806, algunos comerciantes y marinos de origen genovés y napolitano, residentes en Buenos Aires, participaron en la defensa de la ciudad. Entre 1820 y 1850, comenzaron a llegar a Buenos Aires pequeños grupos de italianos, principalmente ligures, atraídos por el movimiento del puerto y las oportunidades del comercio atlántico. Durante el gobierno de Rosas, su inserción estuvo vinculada al dinamismo portuario. En esta etapa, hubo presencias individuales destacadas, desde músicos, arquitectos hasta técnicos, pero todavía no se trataba de una inmigración masiva. Cuando comenzaron a llegar los primeros contingentes significativos de italianos, Argentina no era todavía el país próspero que la memoria colectiva suele imaginar. En la década de 1850, el territorio estaba por salir de medio siglo de guerras civiles. La caída de Rosas en 1852 había abierto una nueva etapa política, pero el país estaba lejos de estar consolidado. La Constitución de 1853 no solo organizaba instituciones, proponía un proyecto de nación, y ese proyecto tenía un camino claro: poblar correctamente el territorio argentino. Como bien mencionamos en el capítulo de inmigraciones polacas para la élite dirigente con figuras como Alberdi o Sarmiento, el problema central era demográfico, es decir, no simplemente contar con una gran cantidad de trabajadores, sino que la calidad de los mismos, por decirlo de alguna manera, debía ser un factor a tomar cuenta. El territorio era inmenso, la población escasa y desigualmente distribuida. Si Argentina quería insertarse como productor agroexportador, necesitaba de gente capaz, pero el objetivo no era solo económico, también era cultural. Argentina veía en Europa una fuente de modernidad social. Querían transformar la estructura productiva, pero también el tejido social, es decir, no cualquiera debía pasar por la frontera. El famoso artículo 25 de la Constitución lo deja explícito al fomentar la inmigración europea, y la Ley 817 de 1876 institucionalizó ese impulso, creando mecanismos concretos de promoción migratoria. Sin embargo, esta apertura también trajo unos cuantos dilemas, pero ya llegaremos a eso. Ahora bien, ¿qué sucedía al otro lado del mundo? Cuando se habla de italianos, muchos imaginan una nación ya formada. Pero en realidad, Italia era un país que recién se había unificado en el 1861, siendo el nuevo Estado una figura frágil. Existía una enorme fractura entre norte y sur.
Las regiones del norte comenzaban un proceso de industrialización, mientras el sur sufría atraso estructural, concentración de tierras y una fuerte pobreza. Para empezar con este tópico, es clave señalar que Argentina recibió dos flujos de migración italiana muy distintos. Muchos de los primeros inmigrantes que llegaron al país en las décadas de 1850 y 60 provenían del norte. Liguria, Piamonte, Lombardía. Eran agricultores, artesanos, pequeños comerciantes. Algunos tenían experiencia urbana, otros estaban vinculados a economías portuarias. Pero hacia fines del siglo XIX, el flujo cambió drásticamente. Comenzaron a llegar en masa italianos del sur, Campania, Calabria, Sicilia, estando esta segunda ola profundamente marcada por la crisis agraria. Así que, mientras el norte, que estaba controlado por potencias centroeuropeas, principalmente el Imperio Austriaco, tenía una mayor producción agraria e industrial, con mejor infraestructura y alfabetización en el sur, manejado por el Reino de las Dos Sicilias, su economía agraria era más conflictiva, tenían mayores limitaciones y la pobreza rural era cada vez más grave. También es clave prestar atención a la diferencia poblacional, y es que las diferencias estaban muy marcadas. En el norte, había mayor mezcla con poblaciones germánicas, los lombardos y los godos. En el sur, la diversidad era mucho más palpable. Había descendientes de colonias griegas, de normandos, de españoles, y también había presencia árabe, principalmente en Sicilia. Por esto es que es clave comprender que un italiano del norte puede ser muy distinto a un italiano siciliano. Esto no solo se puede distinguir en su dialecto, sino también en su cultura, su carácter y, por supuesto, en sus rostros. Volviendo al contexto central, la situación en Italia era preocupante por varias razones. La población crecía rápido, pero el trabajo no alcanzaba. El campo se dividía en parcelas cada vez más pequeñas que apenas permitían subsistir. Las deudas ahogaban a las familias rurales. El servicio militar obligatorio era muy prolongado. Los impuestos eran altos para sostener al nuevo Estado y, para colmo, la llegada de granos baratos desde América hundía aún más la economía agrícola. Era tal la situación que la emigración se convirtió en una propuesta que no podían rechazar. Argentina ofrecía algo clave: salarios más altos que los italianos, demanda de trabajo y redes migratorias en expansión. Esta cadena fue fundamental, ya que un primer migrante enviaba noticias, cartas y dinero, lo cual reducía el riesgo percibido por quienes todavía estaban en Europa. Así, a fines del siglo XIX, se produjo el cruce de dos procesos históricos: un Estado argentino que necesitaba población para consolidar su modelo económico y territorial, y una sociedad italiana en busca de oportunidades. Sin embargo, el encuentro no fue del todo armónico, porque cuando esos millones de italianos llegaron, no solo trajeron brazos para trabajar, trajeron dialectos, ideologías, prácticas políticas, sindicatos, conflictos sociales y una forma particular de entender la familia y el honor. Y eso transformó a Argentina de maneras que todavía hoy no terminamos de dimensionar. Pero vayamos de apartes, que aún tenemos tiempo. Los primeros italianos que llegaron a la Argentina en cantidades visibles, entre 1860 y 1875, fueron mayormente ligures y piamonteses, teniendo muchos de ellos experiencia marítima o comercial. Y no es casualidad que se instalasen en Buenos Aires y en puertos del litoral. En barrios como La Boca, los genoveses, que si les suena de algo, sí, de aquí se origina el término de los xeneices, dominaban astilleros, almacenes y pequeños comercios. El viaje comenzaba mucho antes del puerto. Implicaba vender herramientas, despedirse de la familia, endeudarse para pagar el pasaje. Cruzar el Atlántico no era poca cosa. Tomaba entre 3 y 5 semanas. Las condiciones variaban según la compañía naviera, pero en tercera clase el hacinamiento era común. El desembarco en Buenos Aires era impactante. Calor húmedo, una lengua nueva,
y funcionarios que hacían la típica que los argentinos tanto conocemos: registraban nombres, muchos deformándolos, a veces con la intención de hacerlos más sencillo al español y otras veces solo porque lo escucharon mal. A partir de 1876, el flujo de inmigrantes se vuelve masivo. La Argentina promueve activamente la inmigración y el país entra en una etapa de expansión agroexportadora. Miles de italianos llegaron cada año, siendo gran parte alojados temporalmente en el hotel de inmigrantes donde eran registrados. Se les controlaba la salud y se les proporcionaba un lugar seguro para quedarse mientras resolvían su transporte y alojamiento definitivo. Allí podían descansar, recibir algo de comida y a veces información o ayuda para encontrar trabajo. En el hotel también ocurría un choque cultural. Italianos del norte y del sur, que hablaban dialectos muy distintos, convivían por primera vez en un mismo espacio y muchos comenzaban a practicar español básico. Para muchos, este hotel fue el primer contacto con la realidad argentina y un lugar donde empezaba a formarse la red de inmigrantes que luego se dispersaría por la ciudad y las colonias agrícolas. Si quieres saber cómo sigue esto, profundizaremos muchísimo más en una segunda parte. Suscríbete al canal y déjanos tu opinión o incluso alguna anécdota familiar en los comentarios. Estaré leyéndote.